Este es Roman Abramovich, un oligarca ruso muy famoso. Tal vez no lo conozcas, pero es dueño del Chelsea Football Club, tiene una flota de superyates y ha sido añadido a la lista de sanciones internacionales. Pero eso no es lo más interesante sobre él. Roman se convirtió en uno de los hombres más ricos y respetados de Rusia. Cuando el presidente Boris Yeltsin decidió renunciar, Abramovich fue uno de los primeros en sugerir que Vladimir Putin lo reemplazara. Desde 1999, cuando Abramovich ayudó a formar el primer gabinete de Putin como primer ministro, se volvieron muy amigos. Roman se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Putin, al punto de que su relación se describía como de padre e hijo. Roman estuvo al lado de Putin en todos los momentos, buenos y malos. Cuando Putin necesitó elegir a su sucesor en 2007, Roman ayudó a elegir a Dmitry Medvedev. Roman fue leal a Putin hasta que Putin intentó matarlo. En 2022, Roman estaba en Kiev para participar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Poco después de las reuniones, él y 2 personas más comenzaron a sentirse mal. Roman perdió la visión temporalmente, sus ojos se enrojecieron y lloraban, y su piel comenzó a descamarse. Sintió dolores intensos y tuvo que ser trasladado a Turquía para recibir tratamiento. La causa probable fue un envenenamiento por agentes rusos. Para un hombre como Roman, la única persona que podría haber dado esa orden era Vladimir Putin. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó Roman de ser el aliado más cercano de Putin, casi como un hijo, a estar en la lista de objetivos de Putin? Para entenderlo, necesitamos mirar más de cerca esta historia. Este es Roman Abramovich, el oligarca ruso más notorio. Roman Abramovich no parecía destinado a convertirse en multimillonario. A los 3 años perdió a sus padres. Su padre era un funcionario público y su madre, profesora de música. Roman fue enviado a vivir con parientes en el remoto norte de Rusia. Sin dinero, sin padres y sin destacar en la escuela, su futuro parecía incierto. Pero Roman tenía algo que lo distinguía: su espíritu emprendedor. A los 16 años, Roman abandonó la escuela y comenzó a vender neumáticos y piezas de coches usados. En la época de la Unión Soviética, los negocios privados estaban prohibidos en Rusia, pero a Roman no le importó y ganó dinero en el mercado negro. Aunque fuera poco, ese fue su comienzo. Unos años después, Roman fue reclutado por el Ejército Rojo. Roman utilizó su talento para los negocios y comenzó a vender gasolina robada a las unidades del ejército. Cuando salió, había ahorrado suficiente dinero para comenzar otro negocio en el mercado negro, vendiendo perfume, que también era ilegal en la Unión Soviética. El negocio de perfumes llevó a Roman a vender patos de goma. La venta de patos de goma llevó a Roman a fabricar juguetes de plástico para niños. En los Estados Unidos, empezar un imperio de patos de goma puede parecer gracioso, pero en la Rusia soviética, donde la gente no tenía acceso a lujos, negocios así estaban en alta demanda. Después de vender juguetes, Roman invirtió en granjas de cerdos, literalmente trayendo el tocino a casa. En la Unión Soviética, esto era significativo para un joven de 20 y pocos años. En pocos años, Roman pasó de las granjas de cerdos al petróleo. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. En 1992, con 25 años, Roman Abramovich fue arrestado. Usó documentos falsos para desviar 55 camiones cisterna de diésel a Letonia, donde podría venderlos. Roman detuvo el tren personalmente e hizo que el conductor cambiara el destino. Aunque fue arrestado y devolvió la mayor parte del dinero, esto muestra lo astuto que era. Sabía que no quería pasar el resto de su vida vendiendo perfumes o juguetes. Este es Boris Berezovsky, un oligarca ruso que se volvió contra Putin, huyó a Inglaterra y supuestamente se suicidó, aunque muchos creen que fue un objetivo de Putin. En 1995, Berezovsky era un empresario exitoso en Rusia
dueño de un concesionario de coches y gestor de una fábrica de automóviles estatal. Boris Berezovsky era amigo de Boris Yeltsin, el expresidente de Rusia. No se sabe exactamente cuándo o cómo Berezovsky conoció a Roman Abramovich, pero se llevaron bien de inmediato. Gracias a Berezovsky, Abramovich pudo entrar en el círculo de los poderosos. Este era el lugar donde se hicieron multimillonarios, y él estaba a punto de convertirse en uno. Ese mismo año, Boris Berezovsky y Roman comenzaron a trabajar juntos. El presidente Yeltsin creó una nueva compañía petrolera llamada Sibneft. Como Boris y Roman eran cercanos al gobierno, el expresidente ruso Yeltsin los nombró principales ejecutivos de la petrolera Sibneft. Nunca imaginó lo que harían a continuación. Fue un año agitado para la economía de Rusia. 4 años después de la caída de la Unión Soviética, el gobierno necesitaba dinero y creó el programa de préstamos por acciones. El gobierno usaba acciones de empresas estatales como garantía para los préstamos. Banqueros y políticos daban dinero al gobierno a cambio de esas acciones. Si el gobierno no pagaba el préstamo, los acreedores se quedaban con las acciones. El gobierno ruso nunca consiguió suficiente dinero para recomprar las acciones. Así, los acreedores mantuvieron sus acciones en las empresas y algunos incluso asumieron el control total al comprar las acciones de otros. Fue la primera gran liquidación de Rusia y Roman y Berezovsky aprovecharon la oportunidad. Berezovsky tenía muchos amigos poderosos y utilizó esas conexiones. A principios de 1995, un ministro ruso ordenó la transferencia de $137 millones de dinero público a un banco específico. Poco después, ese banco prestó dinero a Roman Abramovich para que él y Boris Berezovsky tomaran el control de la petrolera Sibneft. Usando el programa de préstamos por acciones, ofrecieron $255 millones por el control de Sibneft, que en realidad valía miles de millones. Abramovich y Berezovsky engañaron al gobierno para que aceptara el acuerdo. De repente, un joven de 28 años estaba al mando de una empresa petrolera multimillonaria. Cuando vendió su participación en Sibneft en 2005, el gobierno pagó $13.000 millones. Jugó con el gobierno ruso por miles de millones y fue notado. 4 años después de tomar el control de Sibneft, el fiscal general ruso Yuri Skuratov inició una investigación contra Roman Abramovich y Boris Berezovsky, pero olvidó que ambos eran amigos del presidente Yeltsin. Días después de anunciarse la investigación, una cinta sexual del fiscal general se filtró a la prensa. Fue despedido inmediatamente y la investigación desapareció. Cuando Vladimir Putin asumió el poder, Roman Abramovich se convirtió en una figura presente en el círculo político. Estaba en una posición perfecta para conectar con los nuevos presidentes rusos. En los primeros años caóticos de Rusia, varias grandes empresas de aluminio dirigidas por oligarcas competían por el control de la industria, resultando en una guerra violenta. Las guerras del aluminio en Rusia fueron sangrientas, con muchas muertes. Según Roman Abramovich, alguien era asesinado cada 3 días. A principios de los años 2000, 3 o 4 grandes empresas de procesamiento de aluminio competían para dominar la industria, y como verdaderos gánsteres intentaban eliminarse unos a otros. Cada pocos días, un oligarca, CEO o ejecutivo era asesinado en su casa o camino al trabajo. Todos intentaban intimidar a sus rivales, pero ninguna empresa quería ceder. La situación se volvió tan difícil para los trabajadores que a principios del año 2000, una gran fundición de aluminio, Krasnoyarsk, estaba en caos. Los trabajadores estaban en huelga, los proveedores querían marcharse y la empresa parecía a punto de colapsar, exactamente lo que los otros oligarcas querían. Entonces, Roman Abramovich intervino, compró la empresa y aumentó su fortuna. Durante años, las empresas de aluminio se mataban para consolidarse. Pero, ¿y si hubiera una manera más pacífica? ¿Y si las empresas más grandes se fusionaran? Las guerras se detendrían y el nuevo conglomerado tendría el monopolio de la industria. Eso fue exactamente lo que hizo Roman Abramovich. Usando la influencia de Putin, hizo que Oleg Deripaska,
el mayor oligarca del sector del aluminio, viniera a negociar. Juntos crearon Rusia Aluminio, la tercera empresa de aluminio más grande del mundo. Roman tenía solo 33 años en ese momento. Si ya era rico antes, ahora se convirtió en un oligarca y era hora de disfrutar de su fortuna. Roman Abramovich no perdió tiempo en gastar su dinero. En 2003, compró el Chelsea Football Club solo porque le gustaba el fútbol. Gastó millones desarrollando el club para convertirlo en uno de los mejores de Inglaterra. Su amor por los bienes inmuebles y el arte llevó a más gastos. Posee una mansión de 15 habitaciones en Londres que costó casi 120 millones de dólares. Compró 3 casas en el Upper East Side de Manhattan para convertirlas en una casa enorme. También posee una flota de superyates llamada Marina de Abramovich. Casi siempre tenía al menos 3 superyates alrededor del mundo. En 2008, su fortuna era de 23,5 millones de dólares, siendo el hombre más rico de Rusia. Para Roman Abramovich, parecía que su influencia con Putin no tenía límites. Pasó de ser un huérfano pobre a un multimillonario que Putin trataba como a un hijo. Todo iba bien, pero luego Rusia invadió Ucrania. Durante casi un mes, vio con sorpresa cómo sus viejos amigos tenían sus yates confiscados y sus casas vacías. Semana tras semana, esperaba oír su nombre en una lista de sanciones, pero las sanciones no llegaron. No era visto como una amenaza por Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, Roman Abramovich decidió hacer todo lo posible para estar bien con Inglaterra, incluso participar en las negociaciones de paz con Ucrania. Tal vez, si mostraba que estaba tratando de ayudar a resolver la guerra, el mundo le permitiría quedarse con sus cosas. Pero, para Putin, esto fue una traición imperdonable. Cuando Roman Abramovich fue a Ucrania a principios de marzo para participar en las negociaciones de paz, no pidió permiso a Putin. Tal vez pensó que su vínculo con Putin lo mantendría seguro, pero no fue así. Putin no tuvo piedad. Al día siguiente de las negociaciones de paz, Roman Abramovich se enfermó gravemente de repente. Estaba con dolores constantes, casi muriéndose, pero sobrevivió. Si Putin no quería matarlo, esto fue definitivamente una advertencia para que se mantuviera alejado de los asuntos del Estado. Roman probablemente pensó que casi morir por querer la paz sería suficiente para evitar las sanciones del Reino Unido. Creía que, por no apoyar la guerra, podría mantener sus yates y casas, pero estaba equivocado. Menos de una semana después del envenenamiento, Roman Abramovich fue sancionado como todos los demás, y su plan fracasó. Pero Roman Abramovich no entendió el mensaje de Putin, o está desesperado por salir de la lista de sanciones, porque un mes después de ser envenenado en Kiev, volvió allí para la segunda ronda de negociaciones. ¿Quién sabe lo que Putin planea para Roman Abramovich de aquí en adelante? A mí esta historia me parece fascinante. Quiero saber tu opinión. Por favor, deja tu comentario abajo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo. Y si quieres saber cómo gestiona Ucrania todos los barcos rusos en el Mar Negro, y si quieres saber cómo Ucrania está destruyendo todos los barcos rusos en el Mar Negro, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.